Bueno, bienvenidos a todos los que llegaron, a los que se están conectando, ya hay algunos conectados. Antes, algunas aclaraciones para aquellos que no hicieron, algunos ya hicieron identidad espiritual. Entonces es necesario aclarar, porque en realidad cuando comenzamos con esta serie hace ya algunos años, la empezamos con otra característica. Los que la hicieron, por ejemplo, Mario, vos la hiciste hace como 7 años. Bueno, o sea, nada que ver lo que fue al comienzo, porque tenía un carácter más bien apuntando al tema de los temperamentos, ¿no? Podríamos hablar de sanidad interior, y después nos fuimos enfocando más a una sanidad interior más profunda. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante. O sea que hay cosas de aquella primer serie que vamos a verla muy por encima y vamos a poner énfasis hace mucho tiempo. Bueno, antes, no sé si repartieron. No, nada. Bueno, no sé cuántas hay ahí. Si no, hay que avisarle a Moni que haga más copias. Entonces, la aclaración de las copias. ¿Cuál es la idea? Que cada uno tenga su carpeta, su material. Las clases van a estar impresas para ahorrar tiempo. O sea, para que si uno quiere agregar textos o comentarios o adjuntar cosas, lo haga sobre lo que es la base, lo que es el material guía. Entonces podemos charlar, podemos preguntar y así aprovechamos más el tiempo. Así que si quieren tener un cuadernito aparte o traer una virome o escribir arriba de la hoja, sientan la libertad para hacerlo. Eso ya les queda para ustedes. La otra aclaración, porque quizás algunos no sabían, pero desde el año pasado comenzamos también con una modalidad virtual en simultáneo con la presencial. O sea, mientras estamos acá, hay hermanos en Buenos Aires, en otros lugares que están participando también de la clase, que son los que van a ver conectados ahí en la pantalla de la tele. No se inhiban, porque ya nos pasó. ¿Saben que estamos conectados y que hay gente que está mirando de otro planeta? Y se inhiben. Nadie quiere hablar, nadie quiere preguntar. ¿Por qué nos retaron al principio? No dijeron que nos callaron. Bueno, salvo algunos ejemplares que tenemos. No, nosotros hablábamos. No los incorporé. No. Lo mismo va para los que están conectados. Así que también va para ustedes. ¿Por qué? Porque yo conozco a algunos, de los que se conectan, y les gusta participar y son importantes los aportes, porque justamente la idea es que podamos compartir opiniones, hasta testimonios o cosas que puedan servir para enriquecer la clase, pero a veces, claro, ¿qué dirán los que están escuchando, los que están viendo? Entonces, bueno, sientan la libertad para participar. De a poquito seguramente van a ir rompiendo el hielo. Encima, esta serie, esta materia, no sé cómo llamarla, pero este curso se presta para compartir experiencias o testimonios. Y aclaro una cosa, como son cuestiones por ahí personales, no es que tienen que estar, o que no es que están obligados a compartir sus experiencias personales, porque no es la idea ventilar la vida de nadie. Simplemente es compartir cosas que se puedan contar, ¿no? La otra característica es que cuando terminamos esto,
la idea es después una administración personal, porque van a haber cosas, sí, personales, que si Dios nos muestra que hay algo que tenemos que profundizar en la intimidad, en la consejería pastoral, hay que hacerlo ahí. ¿Se entiende? O sea, la idea es esa, que podamos ir descubriendo cosas, pero no para que queden ahí escondidas, sino para que haya una sanidad, para que haya liberación, para que haya crecimiento. ¿Sí? Bueno, hecha la aclaración, vamos a introducirnos en la clase. ¿Cómo se llama la materia? ¿Cuál es el logo que tienen ahí en la carpeta? ¿De qué habla la huella digital? De la identidad de cada uno. O sea que cada uno es cada uno. Te pasaste, Triqui, con la reflexión. No hay dos huellas digitales iguales. De esto nos habla un poco la característica de la materia, porque apunta a eso, a que entendamos que no podemos copiar y pegar recetas. Esta es la receta para todo parejo, todo igual. No, Dios trata con nosotros de manera personal, íntima, porque nosotros para el Señor somos individuos, objetos de su amor. Él murió por cada uno de nosotros y Él nos conoce mejor que nadie. Y Él sabe cómo tratar con cada uno. Y un poco la idea es esa, la intención es esa, que entendamos que, bueno, el Señor quiere eso, lograr una comunión personal con nosotros y un trato y un tratamiento personal. Puede haber situaciones parecidas. En la primera etapa de este material, cuando hablábamos de los temperamentos, ¿se acuerdan los que hicieron los temperamentos? Dentro de esta había una parte en donde veíamos una teoría, aclaro. Los temperamentos, la teoría de los temperamentos es eso, una teoría que tuvo y tiene sus seguidores, forma parte de lo que es la psicología, una rama de la psicología que se especializó por el lado de los temperamentos, pero el origen en la historia arranca de los griegos, de la filosofía griega, en donde se habían definido 4 temperamentos básicos. ¿Recuerdan cuáles eran? Aquellos 4 temperamentos básicos. Melancólico, sanguinario. Ya empezó. Ya empezó la sanguínea. La chilindrina, esa es la chilindrina. Sanguíneo. ¿Ahora entienden por qué decíamos que de la clase del Chavo? Bueno, es igual. Dijimos entonces, Héctor, ¿qué dijiste? Melancólico, sanguíneo, colérico y flemático. Y cada temperamento tiene su característica. Después también se hizo una división, siempre hablando de los temperamentos, en temperamentos extrovertidos y temperamentos introvertidos. O sea, los extrovertidos, dentro de los 4 temperamentos básicos, ¿cuáles serían? El sanguinario, ya eso va a quedar, ya va a quedar. El sanguíneo. El sanguíneo y el colérico, temperamentos extrovertidos. Por lo tanto, los introvertidos corresponden al melancólico y al flemático. Bien, después vamos a tener alguna característica de cada uno de ellos, pero no es la idea profundizar ahí, quedarnos ahí. Pero sí nos ayuda bastante a más o menos sacar nuestros propios rasgos, o sea, de nuestros rasgos sacar el temperamento que podemos llegar a tener. Extrovertido o introvertido, o alguno de los 4 en particular. Lo ideal sería tener un porcentaje de todos, ¿no?
En realidad todos tenemos un porcentaje de los 4. Algunos son los principales y otros son los secundarios. Pero bueno, eso forma parte después del test. ¿Se acuerdan de ese test que hacíamos para sacar el temperamento principal y el secundario? Pero, como decía al principio, la idea es que nos vayamos enfocando en algo que tiene que ver más con lo que dice el título. Nuestra identidad espiritual. No solo lo psicológico, sino también aquello que forma parte ahora de nuestra naturaleza como hijos de Dios. Pero sin olvidarnos de que antes, ¿dónde estábamos? ¿Qué éramos antes de conocer al Señor? Nosotros arrancamos desde el punto de partida de que todos conocemos al Señor. En alguna ocasión hubo alguien que participó y que, gracias al Señor, pudo darse cuenta de su situación y conoce al Señor a partir de una clase de identidad espiritual. Porque un poco la idea es esa, que esto sirva para predicar el Evangelio, porque arrancamos desde ahí. Entonces, en la primera hojita que tienen ustedes en la introducción, hablamos de las dudas existenciales. ¿Escucharon hablar de esto, de las dudas existenciales? Sí, en los adolescentes, muy común. En los adolescentes justamente están buscando su identidad, ¿no? Ejemplo de dudas existenciales, preguntas típicas, clásicas de esas preguntas existenciales. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? El Chavo decía, ¿para qué soy bueno? O menos estamos ahí. ¿Para qué vivo? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Bueno, tiene que ver con esos interrogantes existenciales. ¿Cuál es la idea? Arrancar desde el punto 1. ¿Te animás a leer la introducción y el punto 1? Las dudas existenciales. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Normalmente son analizadas desde el punto de vista filosófico o psicológico, pero también resulta interesante abordar estos interrogantes para definir nuestra identidad espiritual. Lo que fuimos, nuestra situación antes de conocer a Jesucristo. Estábamos en tinieblas. Colosenses 1 al 14 y Efesios 5 al 8. Vayan buscando esos textos. ¿Ve? Éramos esclavos. Colosenses 1:13, Juan 8:34, Tito 3:3. Estábamos muertos. Romanos 5:12, Colosenses 2:13 y Efesios 2, del 1 al 7. En este primer punto, entonces, tenemos lo que fuimos. Acá ya estamos hablando de tiempo, lo que fuimos antes de conocer al Señor. En el punto 2 tenemos lo que somos a partir ahora de nuestra nueva identidad en Cristo. Y el tercer punto, lo que seremos. O sea, acá tenemos en estos 3 puntos 3 tiempos. Lo que fuimos, lo que somos, lo que seremos. Colosenses 1 al 14. Bueno, una manera de hacer participar a los que están conectados es hacerlos leer. ¿Quién estaría con ganas de leer Colosenses 1 al 14? Dice, yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo, Jesús, y nuestro hermano Timoteo. Les escribimos esta carta a los fieles hermanos en Cristo, que conforman el pueblo santo de Dios en la ciudad de Colosas. Que Dios, nuestro Padre, les dé gracia y paz. Siempre oramos por ustedes y les damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todo el pueblo de Dios.
Ambas cosas provienen de la firme esperanza puesta en lo que Dios les ha reservado en el cielo. Ustedes han tenido esa esperanza desde la primera vez que escucharon la verdad de la buena noticia. Esa misma buena noticia que llegó a ustedes, ahora corre por todo el mundo, da fruto en todas las partes mediante el cambio de vida que produce. Así como les cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. Ustedes se enteraron de la buena noticia por medio de Epafras, nuestro amado colaborador. Él es un fiel servidor de Cristo y nos ayuda en nombre de ustedes. Nos contó del amor por los demás que el Espíritu Santo les ha dado. Así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de la voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradecerá al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios, para que tengan toda la conciencia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Amén. ¿Tenés la versión NTV o algo de eso? NTV, ajá. Clarita. Sí, sí. ¿Cómo podríamos resumir esta introducción de Pablo en esta carta a los Colosenses? Habiendo oído, Pablo oraba y daba gracias porque había oído que los colosenses tuvieron un cambio de vida. El Evangelio produjo frutos y de tal manera que aquellas personas tuvieron un cambio evidente, la gente se daba cuenta. Lo mismo pasó con los tesalonicenses, lo mismo pasó con los romanos. Hay algunos versículos que hablan de la manera que ellos habían obedecido. Pablo cuando les escribe a los romanos, vuestra obediencia ha sido notoria. Evidentemente hubo un cambio, hubo un antes y un después. También en Efesios 5, 5:8, ¿alguien ya lo tiene? Unas páginas atrás de Colosenses. Porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. En otro tiempo, ¿qué eran? Tinieblas. Estábamos en tinieblas. Los colosenses estaban en tinieblas. Los efesios estaban en tinieblas. Pero hubo algo que trajo la luz. El Evangelio de Jesucristo lo sacó de las tinieblas. Punto B. Aparte de estar en tinieblas, ¿cómo estaban? Esclavos. Una situación de esclavitud. Leíamos en el versículo 13 de Colosenses 1, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Eso tiene que ver también con nuestra realidad, con nuestra situación espiritual antes de conocer al Señor. ¿Cómo estábamos? En oscuridad y aparte y esclavos, atados, oprimidos, sujetos dentro de ese mundo de tinieblas, hasta que vino esa luz.
Me encanta ahí la palabrita en griego para trasladar. ¿Qué hizo el Señor? Nos sacó, nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Él decía que está interesante la palabrita esa porque se usaba como parte de la jerga militar. Era la palabra que se usaba cuando un ejército vencía a otro y tomaba esclavos o cautivos. ¿Y qué hacía? Lo llevaba, o sea, del reino vencido, los trasladaba al reino vencedor. Las clásicas películas de romanos, ¿no? Cuando entraba el ejército a Roma o alguna ciudad que venía victoriosa con su ejército, organizaban un desfile. Y en ese desfile justamente traían lo que era el botín de guerra, pero también a los que tomaban, como que después pasaban a ser los esclavos, ¿no? Del reino que había vencido. Ese viaje, ese traslado, tiene que ver con esa palabrita que aparece ahí. O sea, era la palabra que se usaba para ese tipo de traslado. Trasladar a los vencidos al reino del vencedor. En este caso, espiritualmente hablando, ¿qué hizo Cristo por nosotros en la cruz? Venció al enemigo, le quitó la autoridad que tenía sobre nosotros. Antes mandaba él, antes gobernaba él. Estábamos bajo su autoridad, bajo su dominio. Ahora, al vencer Jesús en la cruz, le quita la autoridad al diablo, y cuando uno se pone voluntariamente bajo el señorío de Cristo, pasa ahora a ser siervo de aquel que lo salvó o que lo rescató de esa situación. Esto es algo que nos ayuda a entender lo que sucede espiritualmente en nosotros, porque Cristo nos sacó del reino de las tinieblas, nos trasladó a su reino, pero nada que ver con la situación de esa de opresión y de dominio, de ese tipo de dominio de esclavo que uno no ve la hora de escaparse de esa situación. No, en este caso uno desea ponerse bajo esa autoridad, porque entiende la obra que hizo Jesús, nos sacó, nos salvó, nos rescató, nos trasladó. Después, bueno, me voy a adelantar a lo que sigue el segundo punto. Nos hace sus hijos. No es que nos mantiene sometidos en una situación opresiva, no, ahora nos da el privilegio y el derecho de ser hijos de Dios, nos adopta. ¿Se dan cuenta de todas las maravillas, todo lo que significa la obra de la cruz a nuestro favor? ¿Cómo no? Yo quiero someterme a ese reinado. O sea, deseamos ahora estar bajo ese tipo de autoridad. Y por eso los que experimentaron el perdón de Dios, la salvación, aman a su Señor. Desean, anhelan tener una relación de amor con ese Señor que los rescató. Por eso es importante entender esto, porque es lo que sucede en nosotros cuando recibimos a Cristo. Deseamos vivir en esa comunión padre-hijo, y por eso a veces yo digo, no hay que andar dando manija a nadie para que sirva al Señor. Queremos servir al Señor, queremos ponernos bajo ese tipo de autoridad. Éramos esclavos en el reino de las tinieblas. Juan 8:34, que dice: Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Quién es esclavo del pecado? Lo practica. El que lo practica. El que le gusta. El que
No siente ningún tipo de culpa ni de remordimiento cuando peca, al contrario, lo disfruta. No quiere decir que porque venga a la iglesia o tenga una Biblia, sea ya, esté exento de toda responsabilidad porque viene a la iglesia. A veces nosotros predicamos, bueno, espero que no lo hagamos, pero a veces se escucha un tipo de evangelio en donde la invitación es venir a la iglesia. Vení a la iglesia y se te van a terminar los problemas. ¿Nunca escucharon ese tipo de invitación? Y tenés que venir 3 domingos seguidos, porque si venís 3 domingos seguidos, sin faltar ninguno, vas a recibir una bendición. Bueno, uno se ríe, pero ojo que yo lo he escuchado eso, ¿eh? Que hay gente que viene y dice, no, ya es la segunda, me falta una. No es así. Cadena de oración. Claro, se hace una mezcla ¿Por qué? Porque se tiene otro tipo de motivaciones, ¿no? Ese no es el Evangelio de Cristo. Por eso, por eso la importancia del discipulado, ¿no? De conocer lo que significa el pecado. ¿Cuántos hicieron el discipulado? Todos hicieron, muy bien. 3 manitos se levantan. Bueno, en el pecado, ¿cuáles son las primeras lecciones del discipulado? En el discipulado, ¿cuáles son las primeras lecciones? La primera es la realidad del pecado. El pecado es una realidad que afecta a todos. Nadie puede decir yo no soy pecador. No hay justo ni aún. Por cuanto todos, la realidad ¿cuál es? Están destituidos de la gloria de Dios. Por eso vino Cristo. Para entregar su vida, para darse en sacrificio por nosotros, para pagar la cuenta que nosotros teníamos con Dios. ¿Se imaginan de alguien que venga a pagar nuestras deudas, que eran impagables? Y dice, bueno, yo pagué por vos. ¿Cómo? No tenés más deuda, ni en la MUNI, ni en EPEC, ni no debes renta. No te da, o sea, si viene alguien y viene con eso, ¿qué? Primero que no creemos, ¿no? Pero si es verdad, son mi ídolo. Y las boletas lo de menos. El acta de verdad de la iglesia. Quita el peso, quita la carga. Si alguien viene con algo así, y bueno, ¿qué surge? Gratitud, gracias. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo? No, vos no tenés que hacer nada. Bueno, lo que hizo Cristo por nosotros es algo parecido, porque Él vino a pagar por lo que nosotros tendríamos que haber pagado, que era impagable, y nos libra de la condena, del castigo por no poder pagar esa deuda. ¿Cuál es el castigo? La muerte. Entonces, Él nos quita esa deuda, y por eso cuando entendemos esto, un poco lo que decíamos recién, ¿cómo no amar a aquel? ¿Cómo no querer ponerse bajo su autoridad, su servicio? Si Él hizo algo por mí que nadie podría haber hecho. Cuando explicamos el Evangelio de esta manera, ya es otra cosa, ya se entiende distinto, ¿no? Se tendría que entender distinto. Por eso creer en el Señor no es solamente congregarse en una iglesia, comprarse una Biblia, aprenderse las canciones de alabanza y de adoración. O sea, no es que tengo que hacer eso, porque si no la salvación no sería por gracia, ¿no? Y nosotros creemos en la salvación como un regalo de Dios sin que nosotros lo hubiéramos merecido. O sea, estamos repasando cosas del discipulado. Es la realidad del pecado, la segunda clase, la grandeza de la salvación, lo que significa la salvación. Y la tercera ahí tiene que ver con esto, las nuevas criaturas. Ahora, como lo que leíamos en Colosenses y veíamos en Efesios y en Romanos, ahora
somos nuevas criaturas. El texto lema, por decirlo de alguna manera, uno de los textos más importantes de esta serie es 2 Corintios 5:17. ¿Se acuerdan lo que dice? De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Las cosas viejas, he aquí todas. En ese texto se resume toda la lección de hoy. Así que ahora podemos terminar. Lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos. ¿Cómo estábamos antes? Muertos en nuestros delitos y pecados, esclavos, bajo el dominio de Satanás. Nuestra condición espiritual era esa, estamos muertos. Tito 3:3, ¿qué dice? Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de corrupciones, de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Éramos en otro tiempo esclavos. Versículo 4, ¿qué dice? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Seguí con el 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Sigo? El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Espectacular este pasaje, ¿no? Porque también sintetiza nuestro pasado, nuestro presente y habla de nuestro futuro. Ahora sí podemos hablar todo. En otro tiempo éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia. Estábamos muertos, estábamos liquidados. No había chance para nosotros. Pero, versículo 4, me encantan esos peros. Esos peros que marcan una división, ¿no? Y lo que viene después del pero supera lo que está anterior. La parte anterior a lo que venimos leyendo. Esa era nuestra realidad, hasta el versículo 3. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, ¿qué hizo? Nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Proceso en el que estamos. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Para qué? Para que, justificados por su gracia, la esperanza, esa herencia, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Estábamos en tinieblas, éramos esclavos, estábamos muertos. Ahí están los textos en Romanos 5:12, Colosenses 2:13, Efesios 2:1, que nos habla de esa realidad de muerte espiritual en la que estábamos. Pero a partir del nuevo nacimiento, ¿qué sucede? Juan 3, Evangelio de Juan 3 al 6. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es.
Jesús le planteaba a Nicodemo una necesidad. ¿Qué es necesario? Nacer de nuevo. Ya estamos hablando de una cuestión ya propiamente de identidad. Nuevas criaturas. Lo que es nacido de la carne, carne es. Por eso cuando hablamos de identidad espiritual, estamos hablando de esto que Jesús le decía a Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo, empezar una nueva vida, pero ahora con otra característica. No tiene nada que ver con nuestro pasado. Por eso lo que somos ahí en el punto 2 tiene que ver con ese nuevo comienzo. A partir del nuevo nacimiento espiritual, pasamos a ser Juan 1:12, que dice. Estamos en el Evangelio de Juan. ¿Qué dice? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Acá aparece ya el término hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Según Juan, los que le recibieron, los que creen en su nombre. Habría que tener otra clase aparte para explicar qué significa recibir y creer. Porque también encontramos que en la Biblia dice que los demonios también creen, ¿no? Pero tiemblan. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. En el contexto, también Juan habla de que Jesús vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. La luz, bueno, yo me sonrío porque a veces en la oscuridad, cuando uno anda en la oscuridad y de repente se corta la luz, ¿qué pasa? Si estamos caminando, si estamos moviéndonos y se nos corta. Claro, empezamos, le pegamos patadas a todas las patas de todos los muebles. Claro. Y encima es como que de golpe no vemos nada hasta que después la vista un poquito se acostumbra y podemos distinguir algo, ¿no? Tiene que ver también con nuestra situación espiritual. ¿Qué pasaba con nosotros antes de conocer al Señor cuando vivíamos en tinieblas? Nos acostumbramos a vivir en tinieblas, ¿o no? Y es más, a veces hasta nos gusta algunas cosas del reino de las tinieblas y nos damos ciertos gustitos, a la carne le damos ciertos gustos, porque como estamos en tiniebla, no es algo visible, no es algo evidente, es algo oculto. Hasta que de golpe viene la luz. Y ¡epa! ¿Qué pasa cuando viene la luz de golpe y estamos haciendo algo que no es conveniente? Claro, que no sea que nos vean. Como Adán y Eva. En lo espiritual sucede lo mismo, porque no sucede eso. Cuando de repente algo ilumina el ambiente en donde nosotros estábamos y pone en evidencia lo que estábamos haciendo, no les pasó nunca, ¿no? Menos mal. Pero claro, porque tiene que ver con ese tipo de hábitos o de conductas o de estilos de vida que cuando viene la luz que pone de manifiesto eso, pueden suceder dos cosas. O buscamos de vuelta la oscuridad, nos escondemos porque no queremos que la luz ponga en evidencia lo que somos, o reconocemos, o sea, tomamos conciencia de que estábamos en una situación que nos agarró infragante ahí y nos lleva a meditar para cambiar ese estilo de vida. Por eso cuando Juan dice que Jesús vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron, después Juan sigue explicando, ¿no? Más adelante. Y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas, preferían estar en tinieblas.
Ojo, nosotros estábamos en esa situación, hasta que el amor del Señor nos iluminó para que tomemos conciencia de nuestra situación, tengamos convicción de pecado, nos demos cuenta que estábamos en pecado y que solamente el amor de Dios nos podía salvar. Pero la realidad también es que muchos no quieren saber nada porque prefieren vivir dentro de esa identidad espiritual que los acostumbró a vivir en tinieblas. ¿Por qué me estoy deteniendo en este punto? Porque esto nos tiene que ayudar a entender, primero, dónde nosotros estábamos, por un lado, pero también para entender al que está en tinieblas. Porque también, como decíamos, esto nos tiene que servir para predicar el Evangelio. Y ponernos en el lugar de aquel que está como estábamos nosotros antes. Su situación espiritual lo mantiene ciego, hay una venda que no le permite darse cuenta. Pero el Evangelio de Salvación trae luz para que tome conciencia de esa situación, entienda cuál es la consecuencia de vivir de esa manera y que también conozca que hay una salida, hay una solución para eso. Por eso es importante que estas cuestiones, aunque parezcan básicas, las tengamos presente y claro primero en nosotros. Lo que significa la seguridad de haber sido perdonados por el Señor, también nos va a permitir ser instrumentos para sacar a otros de las tinieblas. Así como el Señor nos trasladó a nosotros, también hay tantos pasajes que hablan de eso, ¿no? Que también el Señor quiere que nosotros manifestemos en todo lugar el olor de su conocimiento. 1 Corintios, 2 Corintios. Lo que somos ahora somos hijos de Dios, somos nuevas criaturas, lo que leíamos en 2 Corintios 5 y 17. Somos, punto C, llamados a ser discípulos. Juan 8:31. ¿Alguien tiene? Y 15, 7 y 8. Seguimos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Quiénes son verdaderamente sus discípulos? ¿Permanecemos en el Señor? ¿Permanecemos en su palabra? ¿Amamos la palabra de Dios? Bueno, ya vamos a ir más adelante hablando de eso. Pero somos llamados, repito, a ser hijos de Dios, nuevas criaturas, a ser discípulos. 15, 7 y 8 del Evangelio de Juan. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El Señor quiere que vivamos como discípulos. Yo no sé cuándo fue que hablamos algo de esto, de lo que significaba ser un discípulo. Cualquier cosa recuérdenme porque el abuelo ya las neuronas se le gastan. Y a veces repito las cosas pensando que no lo había dicho en un grupo. Y dice, no, Triqui, ya lo dijiste, ya lo sé. Pero siempre es bueno refrescarlo. Porque no es el concepto de discípulo moderno, ¿no? El concepto moderno de discípulo, que cuando uno pregunta qué significa ser un discípulo, ¿cuál es la respuesta? Básica. ¿Qué es un discípulo? Un alumno. Un alumno. ¿Qué más? Seguidor. Un aprendiz. El concepto de discípulo en la época de Jesús, dentro de la cultura judía especialmente, hasta me animaría a decir, hasta la Edad Media, ser discípulo de alguien importante daba prestigio. Vos sos discípulo por ejemplo, de Leonardo da Vinci, o sea, los grandes artistas, ¿no? Del Renacimiento, de la época dorada, ¿no? Del arte.
eran grandes talleres. El jefe era Miguel Ángel o Leonardo. Ser discípulo de uno de ellos, ¡epa! ¿Sos discípulo de Leonardo? Debe ser bueno. O sea, daba prestigio. Ser discípulo de un rabino famoso, también. Pablo había sido discípulo de quién? Gamaliel. Pavada de rabino. Claro, ser discípulo de Jesús por ahí no era tan prestigioso, porque ¿quién era Jesús? El hijo de un carpintero para el ser humano. Claro. Sin embargo, Jesús comienza a tener un periodo de popularidad, los milagros, la sabiduría. Ya al principio nadie le ponía mucha ficha, pero después empieza a cobrar popularidad, la gente empieza a seguirlo, las multitudes empiezan a seguirlo. Pero él tenía un grupo de discípulos íntimos, ¿cuántos eran? 12. Tenía muchos seguidores, pero discípulos íntimos eran pocos. Sin embargo, también esos discípulos en su momento habían sido descartados por el sistema educativo de su cultura. Dentro del sistema educativo de la época, hasta los 12 años, era parecido al nuestro, en el que era la edad en donde se terminaba la primaria, la educación primaria. Y después había que rendir un examen de ingreso para pasar al siguiente nivel educativo. Ese examen de ingreso lo hacían los rabinos, que si detectaban en los niños cualidades o capacidades para profundizar en el estudio, los tomaban como discípulos y pasaban a convivir con el rabino. Ser un discípulo o un alumno es pasar 4 horas, 5 horas en el colegio, pero después se van a la casa y hacen su vida, hasta que al otro día vuelven por 4 horas, 5. En esa época no. Un discípulo, en el caso de los rabinos que tomaban justamente a aquellos que iban a formar parte de su grupo íntimo, tenía que ver con eso. Viajaban donde el maestro viajaba, comían lo que el maestro comía, dormían donde le tocaba dormir al rabino, tenían que estar los discípulos. Es lo que pasó con Jesús y su grupo. Los discípulos de Jesús no eran simples seguidores que tomaban 1 hora por semana una materia en la iglesia Manuel. Menos mal que no tienen que convivir conmigo. Estamos en el horno. ¿Quién dijo eso? Estamos en el horno. Sí, el otro es la chimotriufia. Bueno, no, ser un discípulo era algo mucho más profundo que la idea que nosotros tenemos, al punto de que el discípulo se mimetizaba con el maestro, hasta copiaba los gestos, la manera de hablar. ¿Vieron que cuando uno pasa mucho tiempo con alguien en la vida, hasta toma ciertos gestos o ciertos modos, hasta el tonito de la voz? ¿Por qué? Porque la vida nos lleva a eso, no nos damos cuenta. A veces cuando alguien se cambia de provincia y viene a Córdoba, enseguida agarra el cantito cordobés. Pero si se va a Entre Ríos, no, sí, no vaya a creer. No, El Edu María. El Edu María. Cuando fuimos a Chile, nosotros una semana nos queríamos ser chilenos. Ya queríamos hablar como chilenos. Una semana no vamos a Chile. ¿No pasa eso? Bueno, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, justamente cuando Jesús es arrestado, ¿se acuerdan de esa parte de la historia? Que dicen, pero vos sos del grupo, vos andabas con Jesús. Hasta hablaban como Jesús.
La gente se daba cuenta que eran discípulos por esos detalles, porque eran realmente discípulos que adoptaron el estilo de vida, especialmente del Maestro. Por eso para mí decir que soy un discípulo de Cristo me compromete. ¿Soy un discípulo como realmente tiene que ser un discípulo? ¿La gente puede ver a Jesús en nosotros? ¿Puede darse cuenta que hay algo distinto? Es un desafío interesante, ¿no? Para meditar. ¿Marco una diferencia como Jesús marcó dentro de su cultura, de su gente, de su sociedad? Los discípulos también lo hicieron. La gente se daba cuenta quiénes eran los discípulos de Jesús por cómo vivían, por cómo hablaban, el estilo de vida que tenían. Nosotros andamos atrás de los negocios, atrás de los compromisos, atrás de esto, atrás del otro, y para Dios cuando tenemos un tiempito, le damos. Ellos todo el tiempo no pensaban en dónde invertir, en cuánto se fue el barril de petróleo, o a cuánto se fue el dólar, o en qué invertir para cubrir. No, ellos no andaban atrás de eso. Cuando tenían hambre, tiraban el anzuelo y iban a pescar y comían algo. Bueno, volviendo. Tiene que ver esto con las nuevas criaturas, nuestra nueva identidad, que vamos adoptando, que vamos a ir incorporando. ¿Por qué punto nos quedamos? Somos llamados a ser discípulos. Y somos llamados a ser también santos. Vamos a quedarnos acá en santos, porque no nos queda mucho tiempo. Primera de Pedro 2:9. ¿Quién lo tiene? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Acá Pedro vuelve a tomar la idea de tinieblas y luz. ¿Vieron? Nos llamó de las tinieblas ¿a dónde? A su luz admirable. ¿Para qué? Para que anuncie la virtud. Que nos llamó las tinieblas son los admirables. El concepto de sacar es el concepto de apartar. El significado de santo es amplio. Uno cuando escucha hablar de que somos llamados a ser santos, medio que se asusta, ¿no? ¿Santo? ¿Cuándo voy a llegar a ser santo? Porque tenemos la idea de que el santo es el perfecto, el que no tiene pecado, el que tiene una aureolita acá y está en un pedestal, está así, con los ojos medio revoleados. No, yo nunca voy a llegar a tener a llegar a ese estado. Parece que la santidad es un estado ideal de perfección, de total ausencia de pecado, pero en realidad la palabra santo tiene que ver en su origen, en su definición, con algo apartado o separado. Yo santifico esta virome. ¿Para qué? ¿Para qué la aparto? Para usarla solamente en la escuela bíblica. Podría elegir algo mejor, porque esta está atada con cinta scotch porque se rompió, pobrecita. Así que si quieren hacer alguna ofrenda para... Pero la destino para usarla acá. Le estoy dando un uso y un destino específico. Esa es una acepción de algo apartado con un propósito. Lo destino para eso y no para otra cosa. Cuando hablamos de consagrar algo, lo estamos dedicando para algo sagrado. Cuando los músicos, por ejemplo, consagran un instrumento, ¿para qué lo consagran? Para tocar con ese instrumento algo que va a ser destinado a la alabanza y a la gloria de Dios. No, después, el domingo en la noche, no voy a tocar cuarteto con ese instrumento. No, está destinado, apartado, separado para esa función y con ese propósito.
lo consagro, lo dedico. Cuando se habla de que nosotros somos llamados a ser santos, somos llamados a apartarnos del mundo, de lo que antes hacíamos en el mundo. Ahora, ¿para qué? Para servir al Señor, para seguirlo a Él, para hacer su voluntad. No significa eso que solamente, o sea, para poder hacer eso tengo que estar perfecto, libre de pecado, sin ningún defecto, no tiene que ver con eso. Porque de hecho, todos los días tenemos que pedir perdón por nuestros pecados, ¿o no? Sí. Si todos los días tenemos que pedir perdón por nuestros pecados y pensamos que para ser santo no tengo que tener pecado, ¿cuándo voy a estar dedicado al Señor para servirle? Por eso, el concepto de santidad no tiene que ver con un estado, llegar a un estado ideal, sino que tiene que ver con un proceso de crecimiento, de buscar, sí, la santidad, de luchar contra el pecado. Y cuando caigo en un pecado, volvemos al discipulado, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos. Es una dinámica cotidiana. Y somos llamados a ese tipo de santidad, y que justamente cuando nos damos cuenta de que venimos flojos de papeles, bueno, Señor, algo, tenemos que pedir perdón por las cosas conscientes, pero también por aquello que por ahí no fuimos conscientes, pero que el enemigo aprovechó para hacernos caer. Y a veces hasta nos hace caer más de una vez en el mismo lugar. Nos hace tropezar, como dice la canción, en la misma piedra. Y cuando tropezamos con la misma piedra, el enemigo aparece y dice, ¿viste? ¿Viste cómo caíste de vuelta en lo mismo? ¿Vos te pensás que Dios te perdonó? No, vos seguís siendo de los míos. No, ¿vos pensás que vas a ir al cielo? ¿Vos estás seguro de tu salvación? Si llega a venir el Señor hoy, ¿vos te pensás que te va a llevar? ¿Nunca escucharon ese tipo de argumentos en sus mentes? ¿Escucharon? Yo lo escuché. Y no hay que extrañarse, porque es el rey de las tinieblas que quiere recuperar a sus esclavos. Y sabe cómo hacerlo. Por eso nos hace caer en lo mismo, porque nos hace caer con cosas que nos gustan o que formaban parte de nuestra vieja vida. Pero Señor, pero si yo te pedí perdón por mis pecados, ¿cómo puede ser que haya caído otra vez en lo mismo? Bueno, es la lucha cotidiana, la lucha que tenemos como hijos de Dios, porque el enemigo quiere recuperar lo que perdió. Pero en Cristo somos más que vencedores. Entonces, ¿qué nos ofrece el Señor? Acercarnos confiadamente al trono de la gracia, ¿para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si luchamos contra el pecado, si no seguimos practicando el pecado, si nos duele el pecado y lo combatimos, si estamos en esa dinámica cotidiana, no tenemos por qué dudar de nuestra salvación. No tenemos por qué dudar de que Dios nos ama y nos viene a levantar y ayudar cuando caemos. Él lo va a hacer si nosotros nos arrepentimos, tomamos conciencia de esa realidad en nosotros, porque vamos a seguir luchando contra el pecado hasta que el Señor venga. Entonces tenemos que armarnos de este pensamiento, y el enemigo sí va a intentarlo, pero va a llegar un momento en que le vamos a ganar por cansancio, porque se va a dar cuenta de que ya no puede recuperar algo que ahora le pertenece al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Entonces,
¿Por qué quiero terminar con esto? Porque yo sé que este tipo de lucha se está acrecentando. Uno piensa después de mucho tiempo, ya estoy firme en el Señor, pero resulta que algo pasa que nos vuelve a hacer caer en algo que nosotros pensábamos que estaba superado. ¿Cómo puede ser? Si esto yo ya hace tiempo que lo resolví, ¿cómo es que viene otra vez? Próxima clase. Pero tiene que ver justamente con la obra del enemigo. Pero somos llamados a ser santos. Seguimos con el punto 2, si el Señor lo permite, la semana que viene. ¿Querés orar, Lea? Sí. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este privilegio, Señor, de poder estar en este lugar, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos de la grandeza de tu salvación, Señor. Perdona todos nuestros pecados, Señor. Y Padre, en el nombre de Jesús, gracias por ese sacrificio, Señor. Gracias por sacarlos de las tinieblas y traerlos a tu luz, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Te alabamos, te exaltamos, Señor. Glorificamos tu santo nombre, Jesús. Gracias, Señor, por la vida de Ricardo, Señor. Bendícelo, Señor. Renueva sus fuerzas cada día, Señor. Y gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están acá, Señor, con el deseo de acercarse cada vez más a la luz, Señor. Bendícelos, Señor. Despídelos ahora que se van a su casa, Señor. Padre, y prepara todo, Señor, para el curso que sigue y todo para volverlos a reunir todos juntos a alabar tu nombre, Señor. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.